Saludos, mis amigos y hermanos. Estamos tratando con la culpa. Los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, no fueron libres de sentir culpa. David dice la palabra de Dios, el mismo Dios lo dice, que era un hombre conforme a su corazón, es decir, un varón conforme al corazón de Dios. Ese era David. Pero David pecó contra Dios, se fue contra Dios, ofendió a Dios. Pero David pasó momentos muy duros y difíciles. Él, siendo un hombre de Dios, sintió la culpa y la culpa empezó a destruirlo por dentro. Sí, muchas veces presentamos una fachada ante los demás como que todo está bien, como que todo está bien, pero por dentro la culpa nos carcome. Y David testifica de eso en el Salmo 32, en el Salmo 32, ¿no? Y empiezo leyendo desde el verso 3, Salmo 32 desde el verso 3. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense, David está hablando de su salud. Era un hombre vigoroso, un hombre físicamente bien, pero bien presentado. Ese era David. Pero cuando David pecó, dice que mis huesos, o sea, se sentía muy enfermo, mis huesos se envejecieron, es decir, se sentía débil hasta para caminar y todo el día gimiendo porque la culpa lo atormentaba, mis hermanos, ¿no? Y David dice: sobre mí se agravó tu mano, ¿no? Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué tremendo, qué tremendo. Porque lo que pasó con David puede pasar conmigo, puede pasar con usted. Hombres y mujeres fuertes físicamente, pero de repente la culpa atormenta tanto que nos enferma, mis hermanos. Y eso pasó con David. Y si pasó con David, me examino, ¿me está pasando a mí ahora? ¿Le está pasando a usted? Porque David testifica, ¿no? Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David pecó en secreto aparentemente, ¿no? Y él sentía que todo estaba bien, que todo estaba bien. Eso sentía David. Pero en cambio se estaba muy enfermo, muy enfermo. Ese era David, un hombre enfermo, un hombre de Dios, pero un hombre enfermo, un hombre que lastimosamente, ¿no?, no tenía paz con Dios. Y cuando nosotros, hermanos en la fe, aún siendo creyentes, no tenemos paz con Dios, vienen enfermedades. Sí, el creyente se puede enfermar y puede hasta morir. Miren, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, cuando leemos lo de la Santa Cena, de cómo tomar la Santa Cena, el autor sagrado, ¿no?, nos habla de tomar la Santa Cena, es decir, actuar como que si nada pasara, actuar como que si nada hubiese pasado, que como que nada hubiésemos hecho. Y vamos a la iglesia y participamos como que si nada, pero delante de Dios no hemos solucionado el pecado, no hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido. Y dice aquí
primera carta a los Corintios 11, ¿no? Desde el verso 29. Dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, el que no se ha puesto a cuentas con Dios. No es que el Señor, mis hermanos, es implacable en darnos latigazos, pero hay cristianos que pecan sin ningún problema y van a la iglesia sin ningún problema y actúan sin ningún problema. Mi pecado no lo sabe el pastor, mi pecado no lo saben los hermanos, así que actúan tranquilamente y van y toman parte de la cena y no se arrepienten delante de Dios. Y el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, muchos ya han muerto. Muchos ya han muerto. No es que han perdido su salvación, ¿eh? No, mis hermanos. No está hablando de perder la salvación. Está hablando de que siendo creyentes, de que siendo hijos e hijas de Dios, no, no se arrepintieron y no pidieron perdón al Señor. No le pidieron perdón, no fueron al Señor en humillación y decirle: Señor, he pecado contra ti. Eso sucede cuando los cristianos, los hijos de Dios, nos importa más lo que la gente piensa que lo que Dios sabe. Sí, ante los demás, limpios, ante los demás, pulcros. El pastor no lo sabe, los demás no lo saben. Participo en la iglesia sin ningún problema. ¿Saben, mis hermanos? No, ¿saben? Más nos debe interesar lo que el Señor sabe que lo que la gente piensa de nosotros. La gente puede pensar de nosotros que soy un excelente cristiano. La gente puede pensar de nosotros que somos excelentes esposos, tanto mujer como hombre. La gente puede pensar que somos excelentes hijos. La gente puede pensar eso. En cambio, Dios no lo piensa. Dios lo sabe. Dios sabe qué clase de personas somos, qué clase de cristianos somos. Y como decimos, Dios es perdonador, no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ese sentimiento de culpa, de que algo no está bien, de que algo no marcha bien, nos hace daño. Nos hace daño. Y como nos hace daño, nos vamos enfermando y enfermando y enfermando. Personas sanas, cristianos sanos, que de repente algo se les encuentra en el cuerpo, están enfermos. ¿Por culpa de qué? Perdonen la redundancia, por culpa de sentir culpa. Por eso, mis hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que acudir al Señor y tener la paz con Él. Miren, dice la palabra del Señor en el verso 31 de primera carta a los Corintios 11, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿No? O sea, dice aquí, si nos examinásemos a nosotros mismos delante de Dios. Miren, hermanos, tenemos un Dios perdonador, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, de luz, de bondad. Él ya dio su vida, Él ya perdonó nuestros pecados. Pero cuando aún siendo creyentes, hermanos, pecamos contra Dios, podemos acudir a Él. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y decirle: Señor, pequé contra ti. Perdóname, Señor. Pero hay creyentes que tienen días, meses, años de pecar y no se han arrepentido delante de Dios. Y como que si nada, hermanos míos, y como dice aquí el autor sagrado, hay muchos enfermos y debilitados y muchos ya duermen. Es decir, Dios los ha cortado.
eso no significa que han perdido la salvación, sino que Dios es más severo con sus hijos, con los que son sus hijos, con los que no lo son. Porque alguna vez una hermana me preguntó, pastor, pero ¿por qué Dios no corta la vida de los hombres malos que no son sus hijos? No, justamente por eso, porque no son sus hijos. Dios es más celoso con sus hijos. Y para preservar la vida de sus hijos, Él mismo nos corta. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos ya duermen, es decir, ya han muerto. Por eso, mis hermanos, no está bien que aunque el pastor no lo sepa, aunque los demás no lo sepan, yo no me ponga a cuenta con Dios. Señor, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Buscar la paz de Dios, buscar el perdón de Dios para que mi culpa, abandonar la culpa. Dice aquí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Y miren, volvemos al Salmo 32 de David, cuando David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estuvo muy enfermo. Pero en cambio, David dice, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Bendito sea el Señor con este salmo precioso. David narra su experiencia mientras cayó su pecado, pero en cuanto lo confesó, David fue perdonado, fue limpiado y fue restaurado. ¿No? Y David lo dice con cuánto amor y seguridad. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mi hermano, mi hermana, sea lo que esté atormentando su alma, sea lo que sea ese sentimiento de culpa, confiéselo delante del Señor. No se enferme, no se haga daño. Oh, si es posible, dedique una mañana, una tarde en algún lugar particular donde esté a solas. Si es posible, apártese a solas con Dios y encomiéndese a su gracia, a su misericordia y pídale perdón y limpie su alma de toda culpa. Porque cuando Dios perdona para siempre. Sí, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dígame, hermanos, dígame, ¿dónde dice que Dios no perdona a sus hijos? ¿Dónde dice eso? Es todo lo contrario. Dios dice, vengan, son mis hijos. Y dice, al que amo disciplino y azoto a todo aquel que tengo por hijo. Si hermano o mi hermana, David tuvo la disciplina de Dios, fue azotado por el Señor, pero David también fue restaurado, porque su palabra, la palabra de Dios dice que David murió en buena vejez. David murió en buena vejez. Sí, pasó tiempos duros, difíciles, disciplinados por Dios y por ese sentimiento de culpa. Pero David fue restaurado, fue perdonado, fue limpiado y encomendado otra vez en las manos de Dios. Y David nos insta a irnos otra vez a las manos del Señor. Y dice, por esto orará a ti todo santo, es decir, todo cristiano, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermano, mi hermana, póngase a cuentas con Dios. Pídele perdón. No importa hace cuántos años, pero ahora, restaure su comunión con el Señor y la paz con Dios.
la cual sobrepasa todo entendimiento. No viva con esa culpa. Deshágase de eso, para la gloria de Dios y para su bendición. Mi hermano, la culpa no tiene por qué atormentarlo ni atormentarla. La culpa es limpiada por la sangre de Cristo. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.